mi agüita con limón y propóleo. ¿Estamos al aire? No, no estamos al aire todavía, ya. Un ratito. Entra al Bismarck, coloca la cámara. Un ratito, permiso. Ahora sí. Buenas tardes. Bienvenidos a los hijos del rock and roll. Ya. Buenas noches. Este es un programa serio. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes, el espacio internacionalista de Aviala Televisión. Yo soy ese señor que dice ahí abajo y la editorial de hoy se llama OTAN, Rearme o Disolución. Nosotros vamos por la disolución de la OTAN. La OTAN es el gendarme colonial de los Estados Unidos, es el brazo armado del imperio norteamericano, ¿qué más podríamos decir? Es la organización mafiosa del capitalismo mundial. Eso es la OTAN, NATO en inglés. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso significa las siglas de la OTAN. Y hoy se han reunido por segundo día consecutivo y acaba de terminar la cumbre de la OTAN en los Países Bajos, antiguamente conocidos como Holanda, la capital, en la ciudad de La Haya. La tercera ciudad más importante de los Países Bajos. Y estas son las marchas, ahí están las marchas que ha habido en La Haya. Defund War, Disband NATO, eso en inglés significa desfinanciemos a las guerras y disolvamos a la OTAN. La OTAN nació, y hoy lo vamos a ver, especial de la OTAN hoy. La OTAN nació en 1949, en abril. Ojo al dato, en abril, el mes en que nació este pechito de bronce. La OTAN nació en abril de 1949 como producto del final de la Segunda Guerra Mundial. Años después nació el Pacto de Varsovia. Arrancaba la Guerra Fría, que no tenía nada que ver con las temperaturas. Ahora sería la guerra caliente, porque las temperaturas están subiendo por el cambio climático en todo el mundo. Se llamó la Guerra Fría porque se confrontaron la Unión Soviética y Estados Unidos a través de terceros y a través de disuasión nuclear y a través de la OTAN por un lado y el Pacto de Varsovia por otro. El Pacto de Varsovia se disolvió. Disband Warsaw Pact. Se disolvió con la caída, con el derrumbe de la Unión Soviética en los años 90. Algún día hablaremos del papel lamentable que tuvo el señor Mikhail Gorbachev y cómo el imperialismo norteamericano consiguió disolver, desintegrar a la Unión Soviética. Luego bombardearon Belgrado y también desintegraron, disolvieron Yugoslavia, la gran Yugoslavia del mariscal Joseph Tito, el mariscal Tito. Yugoslavia significa los eslavos del sur y despedazaron Yugoslavia, y ahora Yugoslavia, que era un país poderoso y que jugó un rol muy importante en el movimiento de no alineados, luego G77, ahora BRICS, había que disolver. Molestaba a Yugoslavia, molestaba a la Unión Soviética. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Las desintegraron, las disolvieron. Guerras civiles, guerras de colores, batallas manuales de cuarta generación, etcétera, etcétera. Como lo intentaron acá también en Bolivia. ¿Se acuerdan del golpe cívico prefectural allá por el 2008? Luego intervino UNASUR, intervino Lula y nos salvamos de milagro, pero era la misma receta. El mismo libreto. Casualmente teníamos un embajador norteamericano aquí en la ciudad de La Paz, de cuyo nombre no me quiero acordar, que había estado de embajador en Kosovo. ¿Se acuerdan? O sea, ya había aplicado esa vaina para disolver a Yugoslavia. ¿Se acuerda de él? Y querían hacer lo mismo aquí, la media luna, ¿se acuerdan? Occidente y Oriente querían despedazarnos con un solo propósito: quedarse con nuestros recursos naturales.
y que Bolivia no fuera un ejemplo, como lo estaba haciendo para el resto de América Latina. Los malos ejemplos, la Unión Soviética, Yugoslavia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, el Ecuador de Correa, la Argentina de Néstor y Cristina, la Chile de Salvador, el doctor Allende Gossens, malos ejemplos. Y hay que cortar de raíz. Te voy a cortar la cabeza, que le corten la cabeza. Los que van a morir te saludan. Hoy vamos a hablar de la OTAN, una institución armada. ¿Cuándo se va a disolver esa banda armada que es la OTAN? Formada por 32 países, arrancaron 14 y se fueron expandiendo hacia Europa del Este, hacia el oso ruso. Hay que disolver la OTAN, ya no sirve, es una institución anacrónica. Anacrónica significa asíncrono tiempo, está fuera de lugar. Ah, caray. Está fuera de lugar. Ah, caray. Se creó con un propósito, pararle a la Unión Soviética, que iba a invadir el resto de Europa. Ahora también nos tenemos que rearmar. Estamos viviendo, y se acaba de aprobar hoy en La Haya, y lo vamos a ver hoy en Contexto Salvaje, se acaba de aprobar el mayor gasto militar de la historia de la OTAN. Desde aquel abril del 49. Ha llegado Donald Trump, el emperador Donald Trump, y ha dicho: todos estos países que están aquí reunidos hoy en La Haya, 31 países, todos tienen la obligación de subir el gasto militar al 5%. ¿Por qué? Pero estamos en crisis, papito, no podemos. No, 5%. Pero ya estamos gastando el 1,5%, otros el 2%. No, 5%. ¿Qué es eso de que Estados Unidos ponga toda la plata para defender a Europa? No, defiéndanse ustedes. ¿Saben cuánto es el presupuesto de la OTAN que corresponde a Estados Unidos? 70%. ¡Ay, caramba! El del presupuesto total del gendarme armado de los Estados Unidos, del policía del mundo de la OTAN, el 70%, pum, 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 lo pone Estados Unidos. Y ha dicho Donald Trump: ¿por qué nosotros tenemos que poner el 70%? ¿Y el resto? El resto a la cola poniendo. Pero, papito, no tenemos plata, estamos en crisis, ya nos llega el gas y el petróleo ruso, te estamos comprando el gas y el petróleo a vos, Trump. De Norteamérica llega el gas y el petróleo para Europa y es más caro que el ruso. Tenemos que gastar en educación, en salud. Tenemos un problema migratorio. No podemos. No. Y Trump ha dicho: o suben al 5 o va a haber sanciones. El único país, España, ha dicho: nosotros vamos a gastar el 2,1. 2,1 vamos a gastar. Hemos subido del 1,5 al 2,1. Todo esto del Producto Interior Bruto PIB de cada país. ¿Pueden creer? Ya se gasta un montón de plata en la industria armamentística. Se ha triplicado en los últimos años. Desde el 2019 se ha triplicado el gasto militar en el mundo, 3 veces más. Miles y miles de millones, mientras hay gente que se muere de hambre, mientras hay gente que se muere de enfermedades que son perfectamente curables, que no son mortales, nos seguimos gastando la plata en armas. ¿En armas para qué? ¿Para hacer la guerra a quién? La industria armamentística, con la industria de farmacéutica, con la trata de personas, con el narcotráfico, son las grandes beneficiarias de todo este sistema mundial que está siendo acogotado por la ultraderecha. La OTAN está al servicio del fascismo trumpista hoy en día. Y el señor Trump los acogotea a todos los presidentes que hoy se han reunido en La Haya. 31 países tienen que subir al 5% y me compra las armas a mí. Cuidadito de ir a comprar a Rusia, a China, a Francia, a Canadá. No, me la compran a mí. Estoy reindustrializando Estados Unidos de Norteamérica. Eso es mafia, papito. Eso era la mafia calabresa, la mafia siciliana, la mafia napolitana. Te tocaba la puerta de la panadería, tienes que poner chantaje, coima. Y si no pongo esta noche te quemo la panadería. No. Así hacía la mafia. Y así hace Donald Trump. ¿Pueden creer? El gobierno norteamericano es un gobierno mafioso.
El capitalismo ha pasado a ser una mafia, te extorsionan, te chantajean, o subes al 5%, o te aplico aranceles, te hago guerra comercial, guerra sucia, y te va a ir peor. Eso ha dicho hoy Donald Trump, lo vamos a escuchar. ¡Ay, caramba! Hoy la OTAN se rearma en una nueva era de rearme mundial, la más gigantesca de la historia de la humanidad, y muchos y muchas estamos pidiendo que la OTAN es una entidad, institución anacrónica, y lo que tiene que hacer es autodisolverse. Emitir un comunicado público y decir la OTAN se autodisuelve porque los objetivos que era la Unión Soviética ya no está, a Rusia no hay que tocarle más las pelotubes y nos autodisolvemos. Eso no va a pasar, pero sí está en el artículo número 4 y lo vamos a ver hoy, sí te puedes salir como país de la OTAN. Vota tu Congreso, tienes mayoría parlamentaria y te sales de la OTAN. Porque hoy la OTAN te está diciendo no gastes en hospitales, no gastes en educación, no gastes en empleo, no gastes en infraestructuras. No, gasta en armamento militar y comprámelo a mí. ¡Ay, caramba! Es como para salirse de esa organización que te extorsiona y que te chantajea. Hoy la OTAN, rearme o disolución, arranca Contextos Salvajes. Está, disuelvan a la NATO. La NATO son las siglas en inglés de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahorita vamos a repasar la historia y cómo en 1999 estos señores por primera y única vez bombardearon una capital europea. En la guerra de los Balcanes, Serbia, la capital, Belgrado, bombardearon. Vas hoy a Belgrado y todavía se acuerdan. ¿Pueden creer? Nos bombardeó la OTAN. La OTAN nos bombardeó. La OTAN, Estados Unidos, Canadá y todos esos más 30 países del norte global bombardearon una capital europea. La gente ya no se acuerda. Hoy lo vamos a recordar, 1999. Por la paz, disuelvan la OTAN. Vámonos a la capital, a la tercera ciudad más importante de los Países Bajos, La Haya, ciudad de paz. Ahí está el Tribunal Penal Internacional, ahí fuimos los bolivianos a ver si nos daban la razón con nuestro diferendo marítimo con Chile. ¿Y qué nos dijeron en La Haya? Paréntesis sobre nuestra soberana causa marítima. ¿Por qué perdimos en La Haya? Porque los jueces de La Haya, algunos controlados por Chile, muchos obedientes a Estados Unidos, dijeron, señores bolivianos, ustedes tienen razón, pero, la peor palabra del vocabulario, pero, ustedes tienen razón, en 1879 Chile les arrebató su litoral de manera traicionera a través de una guerra, ese territorio era de ustedes, Chile tiene más de 5.000 kilómetros de costa, pero no importa, les arrebataron, perdieron el mar por una guerra. Ustedes tienen razón, tienen la razón histórica, pero, la peor palabra del vocabulario, pero no podemos reescribir las fronteras. ¡No! Porque si reescribimos, redibujamos las fronteras, se va a armar un despelote en todo el mundo. Colombia y Ecuador tienen diferendos fronterizos, ustedes con Perú también, con Brasil en la guerra del Acre no quedó exactamente donde estaba bien el límite, también con Paraguay, la guerra del Chaco, y en muchos países del mundo, en Europa, ni qué decir, en Asia, en África, ni te cuento. Si empezamos a redibujar las fronteras, esto se va a armar un despelote, un quilombo bárbaro. Ustedes tienen razón, pero no podemos redibujar las líneas fronterizas. Y nosotros dijimos, ok, ya, listo, perdimos. ¿Qué está haciendo Israel ahorita mismo? Reescribiendo las fronteras. ¡No! Han ocupado los altos del Golán en Siria. Han ocupado el sur del Líbano. Se están quedando con Gaza. ¿Qué están haciendo los sionistas? Reescribiendo las fronteras. ¡Ah!
Entonces, no va el Tribunal de la Haya, no va la ONU, no, señores, a los bolivianos no les dejamos reescribir las fronteras, ustedes tampoco. ¿Se dan cuenta de la pinche hipocresía de la diplomacia y de los tribunales de justicia de Naciones Unidas? Ay, me han hecho renegar, che. Hablar de la Haya y me he acordado otra vez. ¡No! El presidente Evo fue el primero y hasta ahora el único que tuvo el coraje, iba a decir otra palabra, que tuvo el coraje de plantarles al Estado chileno en un tribunal de justicia. Perdimos, lo acabo de explicar por qué perdimos. Teníamos la razón, pero, la peor palabra del vocabulario, pero no se puede rewrite, se llama en inglés, reescribir. Nos vamos a La Haya. En La Haya hoy hay 26.000 policías. Es la mitad de todos los policías que hay en los Países Bajos. O sea que las demás ciudades holandesas hoy, los cacos, los ladrones, están haciendo de las suyas porque todos se han ido a La Haya. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad de Trump y de 31 presidentes más, mandatarios. 26.000 policías y 5.000 militares. A eso yo le llamo miedo. A eso yo le llamo, sabes que estás haciendo huevadas y por eso te rodeas de todo ese aparataje policial militar. Porque le tienes miedo al pueblo, papito Trump. Luego vamos a hablar del papito Trump. Así le ha dicho papá Trump. Le ha dicho el secretario general de la OTAN, un holandés que se llama Mark Rutte. Mark Rutte, profesor, no sé qué enseñará el cuate. Profesor neerlandés. Le ha dicho papá a Trump. ¿Se imaginan el vasallaje? ¿Se imaginan el nivel de sometimiento que tiene Europa con Estados Unidos? El secretario holandés de la OTAN le dice papá a Donald Trump. Ay, ¿en qué momento la Unión Europea dejará de ser una colonia de los Estados Unidos? ¿Dejará el tutelaje asqueroso del imperialismo norteamericano? ¿En qué momento? No sé. No hay huevos. No hay huevos, no hay huevos. Achumani, ¿vas a venir? No me recuerden el clásico. Por cierto, tenemos una ola de sarampión por todo el país. En Santa Cruz ya ha llegado el primer caso de sarampión acá a la ciudad de La Paz. Muchachos, todo esto es para vender las vacunas. Y todo esto es, ya sabemos para qué, ¿no? Industria farmacéutica. Siguen haciendo platita, por si acaso. Los bolivaristas ya están vacunados. No vayan los bolivaristas a vacunarse contra la sarampión. El domingo ya los vacunamos a todos. Nos vamos a La Haya. Un saludo a todos mis amigos celestes. La próxima será feliz centenario. Nos vamos a La Haya, ahora sí. Se acaba de aprobar el mayor rearme militar en la historia de la OTAN. 5% tienen que poner, ha hecho vaquita Donald Trump. ¿A qué ha ido a Europa Donald Trump? Vaquita, te toca a ti, no te escondas, el español que no se esconda, poniendo, vaquita. 5% de aumento en el gasto militar de cada país. Es mucha plata. Plata sucia para la asquerosa industria militar estadounidense. Rodeados de policías. Nos vamos hasta La Haya. Acaba de terminar la cumbre de la OTAN. La cumbre de la OTAN termina este miércoles con el acuerdo del mayor incremento en gasto militar de la historia de la alianza. En 2035, todas las naciones de la Organización Noratlántica tendrán que destinar el 5% en gasto en defensa. Eso es lo que precisamente desde hace meses estaba pidiendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, al terminar la declaración oficial, España ha vuelto a reincidir que no gastará el 5%, sino que su tope será el 2,1%. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha dicho que sigue comprometido con la OTAN, pero que va a cumplir con el 2,1% y que
así se harán, así llegarán sus capacidades que son asignadas por parte de la OTAN. Además, ha dicho que no va a destinar 300.000 millones de euros hasta 2035 porque esto supondría recortes en sanidad, educación y pensiones. Es el Ministerio de Defensa quien dice que esas capacidades que han sido acordadas, nosotros y el resto de Estados miembros dentro de la Alianza Atlántica, se pueden responder con un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, no he sido yo. No. Esta postura de España ha generado descontento entre diferentes países aliados de la Organización Noratlántica. Y ese descontento se ha visto reflejado en la foto de familia de la OTAN esta mañana del miércoles, en donde literalmente Pedro Sánchez aparecía apartado. Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su secretario de Estado, Marco Rubio, han asegurado que a día de hoy España es un gran problema para la organización y el propio Trump le ha mandado un mensaje al gobierno de España. Me parece terrible lo que ha hecho España. De verdad, es el único país que no quiere pagar la totalidad. Quieren quedarse en el 2%. Es el único país que no quiere pagar. No sé cuál es el problema. Creo que es malo. Así que lo vamos a compensar. ¿Saben lo que vamos a hacer? Negociaremos con España un acuerdo comercial. Haremos que paguen el doble. Y lo digo en serio. Precisamente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha querido ensalzar la figura del presidente de Estados Unidos porque asegura que sin sus presiones ni Europa ni Canadá habrían llegado a un compromiso de elevar tanto el gasto en defensa. Sin embargo, estas declaraciones han generado cierto ruido en las redes sociales, calificándolo como servilismo a Estados Unidos. Y en la primera pregunta de la rueda de prensa, esto era la cuestión que hacía la corresponsal de Sky News a Mark Rutte. El lenguaje que ha usado al hablar con Donald Trump se ha destacado por sus halagos y hoy lo llamó papá. Le envió un mensaje de texto repleto de elogios. ¿Cree que es normal actuar así al hacer negocios con el presidente de Estados Unidos? Creo que es cuestión de gustos, pero creo que es un buen amigo. La cumbre de la OTAN en La Haya ha sido breve, solo han tenido los jefes de Estado y Gobierno una cena y luego una sesión conjunta este miércoles. El foco ha estado en el aumento drástico del gasto militar, ha pasado a un segundo plano la guerra de Ucrania y en concreto en la declaración final de la OTAN en esta cumbre se han rebajado las críticas a Rusia, una muestra de la influencia que tiene el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, hay voces disonantes dentro de la organización que aseguran que la principal amenaza no es la seguridad y Rusia, sino la economía de la Unión Europea y su falta de competitividad. Independientemente de las tensiones internas y también de los desencuentros, lo que parece que queda claro es que a partir de ahora hay un punto de inflexión en donde la OTAN va a multiplicar sus gastos militares en la organización. La OTAN sube el gasto militar como nunca en la historia y la gente se manifiesta. No a las nuevas guerras, no a la OTAN, no nuevas guerras, no new wars, no to NATO. Marchas con banderas palestinas en La Haya en protesta contra esta cumbre. Vamos a escuchar a Vladimirovich Putin en un discurso sobre la OTAN del año pasado, pero que está hoy más vigente que nunca. ¿Qué dice Putin? La OTAN es anacrónica, debe disolverse, ya fue. Habla Vladimir Vladimirovich. Западные страны начали активно вооружать киевский режим. До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте. Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО, и как они осуществляют эту работу. То же самое касается инструкторов, военнослужащих, не наемников, а военнослужащих.
То же самое касается использования высокоточного оружия современного, в том числе таких ракет, как «Атакамс», «Шторм Шедоу» и так далее. Украинские военнослужащие не могут этого делать без космической разведки, целеуказаний и программного обеспечения западного производства. И только при прямом участии офицеров стран НАТО. Созданием независимых от внешних рисков. La OTAN es anacrónica, tiene razón Putin, también tiene razón esta compañera, dice ahí NATO game over, NATO se terminó la partida, se terminó el juego. Vamos a escuchar ahora a una colega peruana que trabaja en el programa La Base, el primer informe era de RT, de la Russia Today. Ahorita con los muchachos colegas de La Base de Canal Red, escuchamos a una periodista peruana que hace unas intervenciones siempre muy buenas. Ya la hemos escuchado más de una vez y lo vamos a seguir escuchando a esta colega periodista peruana que vive en España porque tiene el discurso muy clarito y nos va a explicar en 5 minutitos lo que es esta cumbre de la OTAN al servicio del fascismo trumpista. Laura Arroyo, colega peruana en Contextos Salvajes. Eran los tiempos en que se cantaba a un presidente estadounidense para demostrar el afecto y admiración. Del Happy Birthday, Mr. President, cantado por Marilyn Monroe a John F. Kennedy, estamos ante un contexto bastante más bestia que por lo mismo genera mucho más rubor. La cumbre de la OTAN que acaba de iniciar es una reedición de ese arrope, pero en clave de sumisión absoluta, una especie de Welcome, Mr. President, enunciado por países que se dicen soberanos, pero evidentemente no lo son. Donald Trump ha logrado diseñar esta cumbre de la OTAN a la medida de sus intereses. Primero enfocando la discusión en el aumento del gasto militar de los países de la OTAN, que no tienen otra opción que acatar luego de años de acatamiento a los intereses estadounidenses, disfrazado, eso sí, de defensa de la democracia, de la civilización, de los valores europeos, etc. Trump continúa la senda de Biden, pero la bestializa y los países de la OTAN no tienen otra opción que la de decir, of course, Mr. President. Pero para garantizar que este aumento sea todo lo smooth posible, Trump ha de garantizar algo. Y por eso el momento estratégicamente elegido para atacar ilegalmente a Irán y dar un espaldarazo a Netanyahu fue este fin de semana. Resultaría ridículo si no fuera apoyado por tantos medios de comunicación occidentales que nos quieren vender a Trump como quien defiende Occidente y la paz en Oriente Medio, cuando fue él quien atacó defendiendo al atacante Israel hace menos de 4 días. La memoria no es que sea frágil, sino que la propaganda es burda, pero van con ello. Por suerte, algunos medios no nos dejamos comprar por esos relatos. Sabemos a estas horas que no hay alto al fuego, que Israel vuelve a hacer gala de una estrategia conocida, decir que ha sido víctima de un ataque y zurrarse, por tanto, en cualquier acuerdo. Donald Trump llega así a su cumbre de la OTAN con un pedido concreto: el 5% del gasto militar y un falso logro que vender no a sus socios, sino a sus súbditos. Y dan igual las palabras altisonantes que puedan querer enunciar los mandatarios o las delegaciones de los países en la cumbre, porque lo cierto es que en los hechos estamos viendo cómo funciona, en tiempos de bestialización capitalista, el relato que sí mata cualquier dato. Qué diferente sería si los países que se dicen herederos y garantes de la civilización occidental decidieran no solo irse de la OTAN, nunca me espero nada tan audaz lamentablemente, sino al menos dejar de presentarse en esta cumbre. Darle plantón al fascista naranja precisamente por su ataque a Irán hace unos días. Eso sería no comprarle el relato de pacificador. Eso sería mínimamente decente. Pero de esta Unión Europea, de vasallos al capital de la guerra, de siervos del imperialismo yanqui, de colaboracionistas sutiles o explícitos del sionismo asesino y de cómplices del genocidio contra un pueblo, no se puede esperar nada. Pero tampoco, por tanto, debemos permitirles ni una sola lección. Hoy el PSOE se lleva las manos a la cabeza porque Feijóo amenaza a la democracia española al deslegitimar procesos electorales. Es lo mismo que hizo Trump, quien llamó a asaltar al Capitolio. Y te estás yendo no a reunir con él, sino a ceder ante él en lo que te pide en esa cumbre de la OTAN. Defender la democracia hoy no es enfadarse muchísimo con Feijóo por ser el segundón de la estrategia reaccionaria internacional, sino plantarle cara de verdad al artífice de la estrategia, al ideólogo de la táctica, es decir, a Donald Trump. Pero Pedro Sánchez está muy lejos de siquiera atreverse a enfrentarse a este sujeto, y no porque le falte capacidad o soberanía a España, sino porque le falta voluntad política a ese progresismo vendido al malmenorismo. Nos dirán un día de estos que Trump es mejor que Irán y que por tanto agradezcamos que al menos el fascista esté en nuestro bando, como lo hicieron para pactar esa Comisión Europea con representación fascista al lado de la socialista Teresa Rivera. Y en medio de este escenario de OTAN a la medida del fascismo trumpista,
En España, el debate parece ser de porcentajes. Sí, los porcentajes son importantes, pero entonces hablemos en serio de los porcentajes. ¿Cuánto del porcentaje del gasto militar anual español significa que mantengamos la base de Morón abierta como pista de aterrizaje para los vuelos transatlánticos de la Fuerza Aérea Estadounidense? ¿Cuánto del porcentaje del gasto militar anual español significa que la base de Rota fondee un grupo de 5 destructores equipados con sistemas de combate avanzados de los Estados Unidos? ¿Cuánto del porcentaje del gasto militar anual español significa que no implementemos un embargo integral de armas con Israel? ¿Cuánto del porcentaje del gasto militar anual español significa que Estados Unidos puede utilizar las costas, los puertos y aeropuertos españoles para enviar material militar con destino a Israel? ¿Esto no se mide? ¿Esto lo mide el señor Rutte? ¿Esto es lo que tiene Sánchez como arma negociadora para conseguir una flexibilidad en el gasto militar exigido por la OTAN que de momento, esta mañana, todavía no existe? La cumbre de la OTAN que inicia hoy está hecha a la medida de Donald Trump porque ha impuesto no solo la agenda y no solo porque se presentará como un garante pacificador que necesita para hacerlo que todos los otros países den más dinero a la organización. La cumbre de la OTAN que inicia hoy está hecha a la medida de Donald Trump porque ninguno de los países que la integra cuestiona ni lo más mínimo del 100% de lo que exige hoy Donald Trump. El militarismo ha ganado la batalla. El régimen de guerra se ha instalado al punto de que no se debata sobre el régimen, sino sobre con cuántos euros por país hay que implementarlo. El debate ya no es sobre la guerra, sino sobre cómo vamos a ir a esa guerra. Ese era el objetivo de los Estados Unidos y en esto ni Obama, ni Biden, ni Trump se diferencian. Trump lo hace más bestialmente porque los tiempos se han bestializado y en esa marea bestia Europa también lo ha hecho. La cumbre que empieza hoy es un punto de inflexión porque supone la constatación de la derrota de Occidente frente al régimen de guerra. Welcome war. Es lo que dirán en la cumbre nuestros mandatarios. ¿Alguien de nosotros había votado por esto? ¿Era esto la democracia europea? Si la democracia peligra en Europa, no es por los ridículos que siguen los mandatos como Feijóo o como Aznar. Es por quienes, teniendo en su poder la capacidad de hacer algo por cuidar la democracia, eligieron el bando del mal menor. La democracia es hoy el bien mayor a preservar y no se preservará fomentando el terror de que llega la extrema derecha cuando ya llegó, porque hoy los mandatarios europeos se están sentando con ella y acordando con ella y cediendo ante ella en La Haya. Hasta mañana. Bien, Laura Arroyo P. Bien, la colega peruana. Se le está yendo el acento peruano a Laura Arroyo, pero ahí se le sale P. Se le sale el ceviche, qué rico es el ceviche. Un saludo a todos los peruanos y peruanas que nos escuchan. Manifestaciones, marchas en La Haya, NATO Nuclear Plans Illegal. Son ilegales los planes nucleares de los países de la OTAN. Ahora vamos a repasar la historia de la OTAN con nuestros amigos de Memorias de PES, un poquito de la escuelita salvaje y contextataria. Abril de 1949, nace la OTAN. Un poquito de didactismo. Abrimos la escuelita salvaje y contextataria acá en la República de Contextos Salvajes. Bueno, pues la OTAN, o NATO por sus siglas en inglés, es una alianza política y militar entre Estados Unidos y Canadá y una gran parte de los países europeos. Actualmente la OTAN está formada por 30 países. Lo más importante del Tratado del Atlántico Norte es su artículo 5, el cual dice que un ataque armado contra uno de los integrantes de la alianza que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque contra todos los países de la organización. Es decir, que todos los países que forman la OTAN tienen el deber de defenderse mutuamente. El tratado habla específicamente de un ataque en América del Norte o Europa, o las islas de los países miembros que estén al norte del Trópico de Cáncer. Es decir, que territorios como Ceuta y Melilla o las Islas Malvinas no están bajo el paraguas de protección de la OTAN. Hasta hoy tan solo una vez se ha invocado el artículo 5. ¿Y quién fue? Pues sí, Estados Unidos en el año 2001, tras los ataques del 11S. La OTAN respondió a este llamado colaborando en la guerra contra los talibanes en Afganistán. No obstante, todos los miembros tienen un as en la manga, que es el artículo 4, según el cual cualquier país puede convocar al resto para realizar consultas y exponer ante la alianza un problema determinado. Esta llamada consultas tan solo se ha realizado 4 veces en la historia. 3 de estas 4 fueron llevadas a cabo por Turquía, la primera por la guerra de Irak y las 2 restantes por ataques recibidos durante la guerra civil siria. La cuarta ha sido invocada por Polonia durante la crisis de Crimea de 2014, debido a la movilización de tropas rusas en la frontera polaca con Kaliningrado y las maniobras rusas en el mar Báltico. Bueno, y hasta aquí la parte de qué es la OTAN, pero seguramente te interese más saber por qué ahora hay tanto revuelo con la OTAN y quién y por qué son sus enemigos. Pero para ello tenemos que ver antes su historia.
La alianza surge tras la Segunda Guerra Mundial, concretamente en 1949, y tenía como objetivo defender a Europa de la amenaza que suponía para el viejo continente la Unión Soviética. Y es que hay que recordar que entonces estábamos en plena Guerra Fría, y ni los norteamericanos ni los europeos se fiaban un pelo de las intenciones de Stalin. Además, una alianza evitaría que las potencias europeas se diesen de leches entre sí como había pasado hasta entonces. En 1955, la Unión Soviética respondió a la creación de la OTAN fundando el Pacto de Varsovia, que era una alianza entre la Unión Soviética y 7 países más del este de Europa. Al principio la OTAN la formaban 12 países: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Pero poco a poco la OTAN fue acogiendo más miembros. En 1952 entraron Turquía y Grecia. La Alemania Occidental entraría en 1955, mientras que España lo hizo en 1982. Bueno, una buena curiosidad es que en 1954 la Unión Soviética pidió ser de la OTAN, pero obviamente los países miembros se negaron. Aquello no tenía ningún sentido, no había por dónde cogerlo, vamos. La convivencia en la OTAN no ha sido fácil y desde un principio Estados Unidos la ha liderado casi como ha querido. Esto ha provocado que Francia estuviese a punto de salirse de la alianza en los años 60. Cuando la Unión Soviética colapsó, la OTAN se quedó sin su principal enemigo, pero la organización no se desintegró, sino que siguió viva reformulando sus objetivos. No obstante, la organización nunca ha perdido de vista a Rusia, a quien considera una de sus principales amenazas junto con China. En 1995, la OTAN llevó a cabo su primera operación de ataque y fue contra las fuerzas serbias en Bosnia. De hecho, en 1999 los serbios volvieron a ser atacados por la OTAN, que trató de impedir las limpiezas étnicas que se estaban llevando a cabo en Kosovo. El mismo año ocurrió un hecho cargado de mensaje y simbolismo, y es que República Checa, Hungría y Polonia, que habían sido integrantes del Pacto de Varsovia en tiempos de la Unión Soviética, entraron en la OTAN. Tras el 11S, la OTAN ayudó a Estados Unidos a atacar a Afganistán para derrocar al régimen talibán. La OTAN también lideró una misión encargada por la ONU llamada la ISAF, cuyo objetivo era ayudar al gobierno afgano con la seguridad del país. En 2004, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y las ex repúblicas soviéticas Estonia, Letonia y Lituania entraron a formar parte de la organización. De esta forma, la OTAN continuaba su expansión hacia el este, llegando a la frontera de la mismísima Rusia. En 2009, Croacia y Albania también entraron a formar parte de la alianza. Más tarde lo harán Montenegro en 2017 y Macedonia del Norte en 2020. Actualmente hay 3 países que son claros aspirantes a ingresar en la OTAN. El más adelantado es Bosnia y Herzegovina, que ya cuenta con un plan de acción para la adhesión. Y con los otros 2 es donde empieza la polémica. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de Georgia y Ucrania, 2 países que hacen frontera con Rusia. La entrada de estos países en la OTAN dejaría a las principales ciudades rusas muy expuestas a posibles ataques con misiles por parte de la OTAN en caso de conflicto. Y claro, Rusia está intentando presionar a la OTAN para que no acepten la organización ni a Ucrania ni a Georgia. Y seamos honestos, es normal que Rusia no quiera tener en su frontera misiles balísticos apuntando a sus principales ciudades. No obstante, la OTAN le ha dicho a Rusia que cada país es libre de pedir su ingreso en la organización y que será esta la que valore qué miembros entran a formar parte de la alianza o qué miembros no lo van a hacer. Las relaciones entre Rusia y la OTAN nunca han sido buenas. De hecho, los rusos iban protestando desde el 2000 por los interceptores antimisiles que la OTAN tiene en Polonia, y también ha protestado por las bases de la OTAN estacionadas en las repúblicas bálticas. No obstante, las relaciones entre ambos tocaron fondo en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea. Este hecho fue un toque de atención para la OTAN, tras el cual la alianza se ha rearmado, especialmente en el este de Europa. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en cuál es el poder real de la OTAN? Pues en teoría todas las tropas y equipamiento militar de los países están disponibles para ser utilizados por la organización. Esto hace que la OTAN cuente con aproximadamente 3,6 millones de soldados en activos y 3,7 millones más en la reserva. El gasto anual combinado de los 2 países de la OTAN es de $1 billón, una cifra un pelín por debajo del PIB de España, para que os hagáis una idea, pero que sigue siendo una burrada. No obstante, hay quien se está escaqueando de pagar. En 2006, todos los países acordaron gastar al menos un 2% de su PIB en defensa. Sin embargo, países como España, Alemania o Canadá ni se acercan a esas cifras. Y es que, por ejemplo, España apenas pasa del 1% de su PIB en gasto militar. De hecho, la media de gasto de los países miembros está por debajo de ese 2%, situándose en un 1,72%.
A la cabeza del gasto se sitúa Estados Unidos, que gasta un 3,7% de su PIB en defensa. Esto significa que Estados Unidos asume el 70% del gasto militar de toda la alianza. Es por eso que de vez en cuando los diferentes presidentes de Estados Unidos han salido en los medios echando la bronca a sus socios por ratas. ¿Se dan cuenta que la Federación Rusa es simplemente una excusa para aumentar el gasto militar? Que la guerra de Ucrania ha sido otra excusa para acosar a Rusia y acusar, no solo acosar, acusar. Parece la canción. La de traiga una mesa, ponga la mesa, acusar. Ya, vieja canción. Se me ha ido la olla. Vuelvo. ¿Se dan cuenta de que se acusa y se acosa a Rusia como simple excusa para incrementar el gasto militar? En 2006, 1,7% del PIB gastaban los países y ahora, hoy en La Haya, les han pedido que suban al 5%. Es hora de la abolición de la OTAN. Vamos a repasar, tenemos más números, más cifras. Vamos a repasar en qué consta, en números y cifras, esta carrera armamentística, esta nueva era de rearme, a costa del gasto social, a costa de privatizaciones, a costa de incremento de los beneficios de las grandes empresas armamentísticas del mundo que se ríen de todo esto, se están frotando las manos, se van a llenar más todavía los bolsillos. La nueva carrera armamentística en el mundo. La creciente tensión geopolítica y la guerra en Ucrania han llevado a las principales potencias del mundo a incrementar su gasto militar y modernizar sus fuerzas armadas. La Unión Europea ha aprobado una inversión histórica en defensa de 150.000 millones de euros en préstamos, buscando reducir su dependencia militar de Estados Unidos. Mientras tanto, Rusia y Estados Unidos mantienen su dominio en el escenario bélico, con arsenales nucleares y convencionales que superan ampliamente al resto del mundo. La Unión Europea ha decidido reforzar su capacidad militar, con un aumento del 30% en su gasto en defensa entre 2021 y 2024, alcanzando los 326.000 millones de euros en 2024. Si se suma el gasto de Reino Unido y Noruega, la cifra asciende a 407.000 millones de euros y con Ucrania supera los 547.000 millones. En cuanto a poderío militar, los países europeos aún se encuentran lejos de Estados Unidos y Rusia. De las 145 fuerzas armadas analizadas por los especialistas, el país europeo mejor posicionado es Francia, en 7º lugar, seguido de Italia, 10º, Alemania, 14º y España, 17º. La creciente militarización de Europa responde al interés de Bruselas de garantizar su seguridad sin depender de Washington. La seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa, reiteraron los líderes europeos en la última cumbre del Consejo Europeo. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del mundo, con un presupuesto de 824.300 millones de dólares en 2024. Esa cantidad es casi 6 veces el gasto militar ruso, que en ese mismo periodo fue de 140.000 millones de dólares, solo superada por China, con unos 310.000 millones de dólares. Sin embargo, Rusia mantiene su poderío militar, con un ejército preparado y moderno, centrado en sectores concretos, como la tecnología de misiles y las estrategias y técnicas de guerra cibernética. Estados Unidos cuenta con 1,4 millones de militares activos y 817.450 en la reserva. Rusia dispone de 1,15 millones en servicio activo y 2 millones de reservistas. Europa, sumando los ejércitos nacionales, posee 1,45 millones de soldados activos y cerca de 5 millones en total. Si se compara los arsenales militares, el resultado es el siguiente.
Rusia tiene 12.566 tanques y 455.194 vehículos blindados de combate. Estados Unidos tiene 6.645 tanques y una cantidad similar de blindados. La Unión Europea cuenta con 3.145 tanques y 361.806 vehículos blindados. Si se repasan los equipamientos de las fuerzas aéreas, nos encontramos con la siguiente variación. Estados Unidos tiene 1.574 aviones de combate, 66 bombarderos y 261 drones militares. Rusia, 1.153 aviones de combate, 76 bombarderos y menos de 50 drones. Europa, 7.000 aeronaves en total, incluyendo cazas, bombarderos y aviones de transporte. El registro de la capacidad marítima arroja el siguiente cuadro. Estados Unidos cuenta con 11 portaaviones, 14 submarinos nucleares con misiles balísticos, 53 submarinos con misiles guiados, 111 destructores y fragatas. Rusia tiene 70 submarinos, 15 destructores, 11 fragatas y 86 corbetas. El 90% de las cabezas nucleares del mundo están en manos de Estados Unidos y Rusia. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el arsenal atómico global se distribuye así. Rusia, más de 5.800 ojivas nucleares. Estados Unidos, alrededor de 5.200 ojivas nucleares. Le siguen mucho más atrás China con 410 ojivas nucleares y Francia con 290 ojivas, único país de la Unión Europea con armas nucleares. Mucho más atrás viene el resto de las potencias nucleares, que en total son 9. Además, Italia, Alemania, Bélgica y Países Bajos albergan armamento nuclear estadounidense en su territorio. La guerra en Ucrania ha acelerado el crecimiento de la industria armamentística europea. En 2023, el gasto en defensa en la Unión Europea creció un 17%, alcanzando los 72.000 millones de euros, y en 2024 subió a 102.000 millones de euros. Tanta plata para la muerte. ¿Cuándo vamos a invertir plata en la vida? En fin, las guerras que provocadas artificialmente por la OTAN y por este incremento asqueroso del gasto militar, no solo tiene impacto en vidas humanas que se pierden, siempre de pobres, nunca mueren los hijos de los generales, ¿se dan cuenta? Los generales, los coroneles, los que deciden, vamos a la guerra, nunca mandan a sus hijos. Los hijos de los dueños de las industrias de las armas nunca mandan a sus hijos a la guerra. En fin, el impacto también es letal de la industria de las armas en el clima y en los ecosistemas. ¿No te lo crees? Chequea estas imágenes. La violencia de una guerra nos dificulta ver la variedad y profundidad de sus impactos. Una guerra es muertos, heridos, desplazados, pero también contaminación y cambio climático. Por ello, ninguna guerra es local del todo. Todo en la guerra y su industria es oscuro, pero necesitamos luz y taquígrafos para valorar sus impactos, todos sus impactos. Las guerras son devastadoras. El primer desastre es la pérdida de vidas humanas que conllevan. Pero además de ese horrible primer impacto, los misiles, las bombas y el armamento en general afectan directamente las infraestructuras y los ecosistemas de las zonas de conflicto. La guerra trae consigo una degradación profunda y duradera del territorio. Se pierden ecosistemas que no solo están ligados a la identidad de cada cultura, sino que suponen el acceso a bienes básicos como el agua y regulan directa e indirectamente la salud de personas, animales y plantas. El primer golpe es descarnado y brutal, pero no termina ahí, sino que se mantiene a largo plazo.
¿Cómo se pueden retomar los cultivos o la ganadería que alimentaba a la población si la tierra está quemada y los animales muertos? ¿Cómo se reconstruyen los caminos que tejen la red que une a la población si hay minas antipersona? Podemos ver que el puente ha sido destruido y hoy por hoy los vehículos se tienen que transportar por un puente provisional que realmente ocasiona muchísimo tráfico. ¿Por qué es esto? ¿Por qué está roto el puente? Se dieron cuenta las Fuerzas Armadas que para poder combatirlos exitosamente se debía romper el puente, pues si no ellos podían seguir recibiendo armamento. Y si no hay caminos, ¿cómo pueden volver a quienes huyeron de la masacre? Los conflictos armados no paran de aumentar, pero el mundo bulle con iniciativas enfocadas a reducir nuestro impacto en el planeta. En el Sahel se plantan miles de árboles y arbustos para tratar de evitar la expansión del desierto. En Sri Lanka y Pakistán llevan décadas restaurando los bosques de manglares que protegen la costa de los efectos de los huracanes y tsunamis. En India se conceden microcréditos a mujeres para el desarrollo de iniciativas locales sostenibles. En Latinoamérica hay proyectos para proteger a las comunidades indígenas frente a la deforestación y aprender de ellas cómo tener una relación saludable con la naturaleza. En Europa se multiplican los programas educativos que incluyen el compostaje y el desarrollo de huertos urbanos para enseñar lo importante que es reducir nuestra huella ambiental. Pero ¿cómo se puede mantener el compromiso y la ilusión de las personas implicadas en todos estos proyectos si el ahorro en combustibles o en contaminantes apenas compensan las emisiones producidas por los conflictos armados y toda la industria militar asociada? Aunque antes de responder a esta pregunta deberíamos plantearnos otra. ¿Cuáles son las emisiones de la industria militar? Hace ya décadas que desde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se instó a los países industrializados a reportar las emisiones de dióxido de carbono. El objetivo no es otro que recopilar datos completos y transparentes para poder tomar así medidas para su mitigación. Sin embargo, la industria militar quedó fuera del acuerdo, ya que en aras de proteger el secreto de las operaciones militares se decidió que fuera voluntario aquello de reportar sus emisiones. Esta protección dificulta enormemente las estimaciones de los niveles de CO2 emitidos y comprometen el cumplimiento de los acuerdos para reducir globalmente las emisiones. El resultado de esta situación es una industria militar que actúa con impunidad en materia climática, operando fuera del marco legal al que queda sujeto el resto de los sectores. Si no se conocen las emisiones que generan, ninguna institución o gobierno puede exigir que se reduzcan. La industria militar se convierte en juez y parte al ser la encargada de crear y revisar sus propias normativas y acciones para contribuir en la reducción de las emisiones globales. Pese a la opacidad que existe en torno a las emisiones que genera la industria militar, Lindsay Cottrell y Stuart Parkinson del Conflict and Environment Observatory y el Scientist for Global Responsibility, respectivamente, calcularon en una investigación presentada en 2022 que el sector militar era responsable, ni más ni menos, que del 5,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Por su parte, el Transnational Institute apuntaba en 2023 que la industria militar de Estados Unidos es la responsable del 31,2% de las emisiones históricas del país, Estados Unidos, que más ha emitido de toda la historia. Si nos centramos en el conflicto de Israel en Gaza, los números estimados de emisiones son muy elevados, especialmente teniendo en cuenta el limitado rango geográfico abarcado. El estudio de Frederick O'Toole y colaboradores de las universidades de Lancaster y Londres en el Reino Unido estima que las emisiones de gases de efecto invernadero en los primeros 4 meses del conflicto superaron las emisiones anuales de 26 países, considerando actividades como vuelos de carga, bombardeos, tanques y cohetes. Esta cifra sube hasta las emisiones anuales de 36 países al incluir la construcción de infraestructuras de guerra como los túneles de Hamas y el muro de Israel. El coste de reconstruir Gaza eleva la cifra a las emisiones anuales de 135 países. Con la guerra de Israel, los problemas ambientales crecen a la par que los humanos y económicos. Antes del conflicto, alrededor del 25% de la electricidad de Gaza procedía de paneles solares. Con la mayor parte de esta capacidad solar dañada o destruida, Gaza depende ahora de generadores diésel para obtener electricidad, lo que genera 58.000 toneladas de CO2 al año que antes
no se generaban. Farah Al-Hattab, activista e investigadora jurídica de Greenpeace para Oriente Medio y Norte de África, resume sus extensas observaciones del conflicto en la siguiente frase: Gaza será inhabitable para las próximas generaciones y el impacto ambiental no se limita ni mucho menos a este país. Según la investigación de la lituana Rasa Samaliukiene, publicada en 2018 en la Journal of Security and Sustainability Issues, la industria militar tiene efectos nocivos sobre los tres pilares en los que se basa el desarrollo sostenible: el medio ambiente, la economía y la sociedad. Medioambientalmente, la industria militar y sus efectos tienen un enorme impacto, tanto en emisiones como en destrucción directa de ecosistemas. Económicamente, moviliza enormes cantidades de dinero, pero el efecto que tiene sobre las economías de los países donde se instalan bases y actividades militares se acerca más a la desestabilización que a la sostenibilidad económica. Y en lo que al ser humano se refiere, tiene un efecto muy negativo tanto a corto como a largo plazo en la salud física y mental de niños y adultos. No parece que estos detalles se estén teniendo globalmente muy en cuenta. Cuando el estudio que Denise García publicó en la revista Nature en 2020, la inversión de los países, empresas e instituciones internacionales en una industria que genera tanta destrucción es de 3 veces superior a la que se dedica a mitigar los efectos del cambio climático y la crisis ambiental que enfrentamos actualmente. Algo que resulta muy chocante, dado que el cambio climático mata al menos 20 veces más que todos los conflictos armados juntos. Resulta muy difícil de explicar que las inversiones económicas en la industria militar estén tan por encima de lo que se invierte en mitigar el cambio climático, que es realmente lo que amenaza, y en grado muy extremo, a la vida humana en el planeta. Cabe preguntarse si la existencia de una industria altamente contaminante que va en contra de todos los pilares del desarrollo sostenible es compatible con el plan de futuro que estamos construyendo o que anhelamos. Más allá de nuestro deseo de alcanzar la paz y el desarme global, cosas que hoy por hoy parecen muy poco probables o al menos en un futuro nada cercano, es posible avanzar hacia un desarrollo sostenible si en el nombre de la seguridad mantenemos los datos sobre la industria militar fuera de la contabilidad ambiental. ¿Qué sentido tiene hacer esfuerzos para reducir las emisiones si los conflictos armados, que a menudo surgen por el interés de unos pocos, destruyen el progreso alcanzado por grandes mayorías? Mientras detenemos la guerra, si es que en algún día la llegamos a detener, resulta imprescindible que la industria militar comience a dar datos sobre su huella ambiental y sus emisiones. Si nuestra meta es un mundo más pacífico y también más sostenible, hoy es el mejor momento para poner en marcha políticas conjuntas y mucho más audaces para el desarme, la adaptación ante el cambio climático y la crisis ambiental. Las tres cosas están íntimamente relacionadas y de las tres cosas depende nuestro presente y nuestro futuro. Este vídeo está basado en el artículo escrito por Lucía Camacho, Xiomara Cantera y Fernando Valladares, publicado por la agencia SINC España el 26 de diciembre de 2024. El capitalismo mata. El capitalismo está matando a nuestra Pachamama. Capitalism kills. Para que nos entiendan los chicos de la embajada norteamericana, el capitalismo mata. Y quien controla los medios, controla los miedos. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes.